see trees of green. En la segunda parte de esta entrevista con la meteoróloga María Luisa de Schwarzkopf, y espero pronunciarlo bien, nos quedaba esta incógnita sobre lo que pasó el día 6 de diciembre aquí en la ciudad de Belleville, que realmente atemorizó a la población. Si bien por fortuna no se generaron daños personales, pero sí importantes daños materiales. A través de la Fundación Fundación Ecosud se han hecho distintas tareas para tratar de mensurar lo sucedido. Inclusive hace muy poco una jornada en donde se hizo un relevamiento acerca de los daños, y también existe la posibilidad de que esto, digamos, sea ubicado en el contexto en que sucedió, y ahí justamente está su participación. Claro. ¿Usted tuvo oportunidad de ver y puede esbozarse una hipótesis acerca de lo que sucedió? Sí, yo cuando leí las primeras noticias, me acuerdo que fue lo del Aeroclub. Uh-huh. Yo vivo en Calamuchita, por lo tanto esa información llega, y me impresionó mucho porque vi que un aeródromo nuevamente había sido atacado por el viento. En la provincia de Buenos Aires tenemos varios ejemplos de daños severísimos en los aeropuertos. Es como si el viento dijera, a ver dónde están, y emboca ahí, ¿no? Apunta a los aeródromos. Entonces yo dije, bueno, yo voy a ir a ver. Y eso lo hice el 16 de diciembre, o sea, 10 días más tarde. Y me recorrí la ciudad, primero en colectivo, me tomé el colectivo, me recorrí, porque tenía que tener una idea de lo que había pasado, hacía grosso modo, más o menos. Y después fui al aeródromo, me llevó uno de los bomberos, Beni creo que fue, y claro, ahí dije, esto es severo. En ese momento, porque cuando uno hace una tarea, yo esta tarea ya la hago hace más de 40 años, primero uno hace un estudio así rápido para tener una idea de la intensidad de las cosas, y luego tiene que irse a la zona rural, desde donde tiene que haber iniciado la tormenta, para ver cómo venía la tormenta y luego cómo llega al pueblo y con qué condiciones llega al pueblo. Esa parte rural no la pude hacer por las inundaciones, la capa freática y por todo esto. Yo había salido con un remisero de acá, don Martino, que habíamos ido hasta Los Patos para ver si teníamos algo más, pero bajar de ahí no podíamos. Perfecto, esa parte rural me quedó como para estar segura de que lo que yo había mirado acá en la zona urbana estaba correcto. Le falta esa parte que es con la historia de la tormenta que viene. Así que yo me llama la gente de Ecosud. Y dije, qué oportunidad, ahora ya podría ser la parte rural. Pero fue el día de los operativos del relevamiento que se hizo. Y bueno, yo aparte, no, por razones también profesionales, tenía que estar el domingo en mi casa de vuelta porque había un tema meteorológico que había que encarar, así que no me quedó el tiempo para hacer. Y bueno, el otro día dije, bueno, me vengo otra vez, me quiero hacer la parte rural, porque no me cerraban cosas cuando uno mira. Al principio yo había visto dos grandes corrientes descendentes, una que pasa detrás del Parque Tau y se va para la Ruta 9, ahí donde está el camino que va a... Morrison será. El otro camino No, un camino que sale, que creo que es el que conecta la autopista ahora. Ajá. Sí, pero en mis mapas dice ahí una localidad. Bueno, ahí. Que es en realidad todo ese barrio que está detrás del Parque Tau. Sintra. Ahí está. Eso es una corriente descendente y hay vientos del sur. Y volcó algarrobos, mucho daño hizo ahí. Y hay otra parte que es la del Parque Tau y el río, donde da la vuelta, y a lo largo del río, frente a la terminal, se nota ahí un pasaje de algo que no me gustó, que podía haber sido un tornado más chico. Entonces marqué como esa franja que ahí esto eran dudas. Lo demás, hacia el sudeste, que era
No, ahí hay una parte que todavía me quedaba, que la había visto con el colectivo, la del cementerio. No sé si recuerdan, Sí, ahí sí. cayeron También unos fue muy severo fantasmas, eso. muy severo. Y eso enganchaba con la parte de la terminal, etcétera. El día que estuve hace 2 minutos, no, hace 10, ¿cuándo fue el relevamiento? Sí. Hace 2 Fui semanas atrás. a la aproximadamente. zona de Proteger, se llama Sí. el lugar. Sí. Y ahí, En la ruta 9. sí, y ahí dije, ajá, realmente existe esta franja de viento mayor que uniríamos desde el cementerio, terminal, no la terminal misma, sino el borde del río, y después si uno va por la ruta tiene Sancor, detrás de Sancor hay todavía un monte caído completamente, así que habría una franja, y eso era lo que yo decía, esto podría ser tornado. Doctora, mientras toma un poquito de agua, así se recupera un poco, le voy a comentar, y antes de continuar con esto, que nosotros los belvillenses teníamos una especie de mito incorporado, según el cual decíamos, nuestra ciudad está protegida de cualquier fenómeno de estas características porque tenemos un río atravesándola. No, si el río Eso es corta. un mito. Sí, total. No, si le cuento anécdotas de que el río corta las tormentas, tengo interminables. Que Y hasta nunca son gente- ciertas. No, pero hasta gente que me acompaña y que ve que la franja cruza el río y sigue. Ujú. Y después todavía, a 6 horas de haber hecho toda esa traza, vio que le dije, el río corta las tormentas. Y yo digo, sí, el río corta las tormentas. ¿Qué voy a andar cambiando Discutiendo, un claro. mito que Claro. está bien? El otro día, viniendo para acá, en el ómnibus, le pregunté a una señora del lugar, me pareció que era del lugar, y cuando llegábamos a la zona de Almafuerte. Entonces le digo, acá qué viento hubo fuerte. No, acá, mire esos cerros, esos nos protegen. Claro. Benditos los que creen, porque de ellos, bienaventurados los que creen, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no es cierto? Es fantástico, lo tienen que creer, y capaz que esa creencia los ayuda, ¿no? Los ayuda a vivir. Los ayuda a vivir. Pero continuando con lo que pasó acá en la ciudad de Belleville, por lo que usted me cuenta de que detecta, digamos, a partir de la severidad en 2 o 3 zonas de Belleville, o sea, estamos hablando de una tormenta en la que se produjeron distintos tornados, lo que pasó en Belleville, ¿puede ser? ¿Es una hipótesis posible? Sí, ahora volvamos para atrás. Yo llegué ayer con la muy buena colaboración de, ¿cómo se llama? José Serra. Fuimos con el viento, ustedes se acuerdan del viento de ayer, recorrimos la zona rural y Dios nos mandó en un momento, cuando estábamos haciendo, pues yo le dije, no, José, vamos a remontar la tormenta, y él sabía que había un punto donde había habido daños y que desde ahí la gente de esa zona decía que ahí había bajado el tornado. Bueno, fuimos para allá, que es la zona de la estancia Monte de Güey, Montevideo es la ciudad. no, ¿cómo se llama esa zona? Monte... Para ubicarse, estamos hablando del sur de la ciudad, Sudoeste. sudoeste. Claro. Bien. Entonces fuimos por la zona esa que le llaman el boliche Globo o algo de eso. Por ruta provincial 3. Sí, por la ruta provincial hasta el boliche ese, El Globo. no sé, el Globo. De ahí sí, salimos para el oeste. Y bueno, sabíamos que los daños caían hacia la derecha de eso. Así que hay que mirar, y hace 40 años que estoy mirando, entonces uno detecta rápidamente un monte caído o no, un daño con él. Y bueno, llegamos hasta esta estancia, no me acuerdo el nombre, pero después seguimos para el norte. Donde está la tranquera de esa estancia, seguimos para el norte y ¡tac! Hay un algarrobo que nos dijo, miren, acá pasó. Paramos, sacamos fotos, ahí habíamos enganchado eso. Y como les digo, después dijimos, miramos para allá, ahora sí hacia Belleville, mirando desde este algarrobo hacia Belleville, uno ve daños en la próxima chacra. Uy, qué bueno, entonces llegamos hasta la portada y ahí venía ya el dueño. Desde allá se veía la camioneta y esa es la persona que nos mandó Dios para decir, a ver, chicos, yo les voy a ayudar, porque con la tierra de hoy, fenómeno. Entonces este hombre se acercó a nosotros y me dice, no, era Yengas. Y él nos llevó para atrás, y ahí empezamos a hacer toda la traza. ¿Qué pasó? Llegamos haciendo todo por los campos de Valenti, Grimaldi, Pepicelli,
todos esos campos y ¿dónde fuimos a parar? Al norte del aeródromo. Entonces tenemos, para un resumen, todo eso sí fue tornado, de un ancho que hizo un ancho de daños de unos 300 metros, 400, hay zonas aledañas, pero que hacen una franja de unos 600 metros. Y el largo es más de 25 kilómetros, cruza la ruta y se va para el lado de los cuatro caminos. Cuatro caminos, ahí. Donde habíamos encontrado con José la última vez que habíamos ido vientos que a mí me llamaban la atención, que eran del noroeste. Y lo mismo sobre la ruta. Y Daniel Tossen me había dicho eso en una noche de niebla que íbamos ahí. Y me dice, estos son vientos del noroeste. Digo, este hombre no sabe bien lo que es sudoeste y noroeste, pensaba yo. Y ayer, cuando íbamos hacia el globo, me dije, este hombre tenía razón, son del noroeste, ¿y cómo meto del noroeste acá? Y bueno, después cuando veníamos con toda la traza, queda perfecto. Entonces tenemos el aeroclub como zona sur, la parte sur del tornado, y el barrio que está pegado ahí, ese es el que sufrió inundación también. Mucho daño, en toda esa parte de galpones y demás. Pero de todas maneras, toda esa franja pasa para allá y es un tornado. F1 en la escala Fujita. Tenemos F0, F1 hasta F5. F0 es hasta 120 kilómetros por hora. F1 es entre 120 y 180. Y después sigue. Y después, en la ciudad, tenemos la corriente descendente que yo les comentaba, esta que va de sur a norte, que agarra toda la parte oeste de la ciudad. Y después tenemos otra corriente grande que es del sudoeste, que abarca toda la zona sudeste de la ciudad, del lado del río, ya que no quiere que lo corte, del lado sur del río, y que afecta con distintas intensidades todo lo que son los barrios ahí, con algunas partes que no sufrieron nada. Y después estaba como primer indicio de un tornado que yo pensé que había pasado, esa franjita chiquita. Entonces, resumiendo, tenemos un tornado, tenemos corrientes descendentes que agarran la zona urbana y un pequeño filete de un torbellino inestable dentro de todo lo que fue el monstruo de la tormenta. ¿Tiene una idea a dónde se agota el tornado, a dónde deja? Bueno, para el lado norte supongo que llega hasta la ruta 9, donde se ve todavía daños, no pude seguir más allá. Y para este lado, para el lado de los cuatro caminos, posiblemente hay manchones todavía por algún lado, no lo pude hacer todo, no lo completo, ¿no? Así que tendríamos. La otra cosa que quería decirles, que si este tornado que detectamos ayer con José Serra, hubiera pasado unos kilómetros más al norte, le hubiera pasado a la ciudad, y ahí sí hubiéramos tenido severos problemas. En la cuestión edilicia de la ciudad también. Ahora, ¿cuál es el 140 kilómetros por hora? Hace daño, sí, vuelan los techos, las coberturas de los techos, las tejas, las chapas, los carteles mal ubicados, todo lo que está medio sueltito, eso entra al viento y barre todo. Esos son los daños que sufrió un poco la ciudad, fuera de esa traza que yo les marcaba, que era muy finita. ¿Y cuál es el objetivo de toda una investigación que hace 40 años que estamos haciendo? Que en realidad para los meteorólogos es fantástico, queremos saber qué tormentas son, qué tipo de tormentas, cuántos tornados, la frecuencia de todo eso, pero en realidad el objetivo final para la sociedad, porque es en definitiva la sociedad que paga sus impuestos, la que manda el dinero para el gobierno lo manda el CONICET, yo era investigadora del CONICET hasta que me jubilé, y también investigadora dentro de la Universidad de Buenos Aires. Entonces yo tengo un sueldo, y ese sueldo ¿de dónde viene? De la gente que paga sus impuestos, o sea, que ha trabajado y que aparte de su trabajo lo entrega. Entonces esas investigaciones que nosotros hacemos dentro de los ámbitos universitarios, de alguna manera tienen que volver a la sociedad porque ellas las pagaron. Entonces siempre me puse como meta que, bueno, mi investigación ¿para qué sirve?
sirve para definir, ojo, las zonas donde hay tornados, y como es un momento de ¿cómo se llama? Condiciones meteorológicas muy adversas, en realidad hay que protegerse. Entonces, doctora, le voy a proponer un último bloque y justamente en esta finalización del programa vamos a hablar sobre cómo prevenirse de estas situaciones.